Sin duda, la Revolución Francesa ha sido uno de los eventos más importantes en la historia mundial, debido no solo a la trascendencia que tuvo al derrocar a la monarquía de su país, sino por ser la inspiración para la independencia de otros países. Pero, ¿sabemos cuáles fueron sus causas, consecuencias y sus personajes más importantes? A continuación, veremos un poco más sobre la Revolución Francesa y aquellos que participaron en ella. Se conoce como Revolución Francesa al proceso social y político ocurrido entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa Real de los Borbón, la abolición de la monarquía francesa y la proclamación de la Primera República. El mismo año de 1789, cuando los colonos norteamericanos publicaban su constitución, estallaba la Revolución Francesa. Esta tuvo una repercusión tal que se le considera como el inicio de la época contemporánea. Las causas más influyentes fueron la incapacidad de las clases gobernantes, el clero, la burguesía y la nobleza para hacer frente a los problemas del Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores, la agitación intelectual causada por el siglo de las luces y el ejemplo de la guerra de independencia norteamericana. María Antonieta, reina de Francia, una mujer fría y voluble. Se ganó la fama de despilfarradora, influenció políticamente a su esposo e ignoró la miseria del pueblo y contribuyó al descrédito de la monarquía. Lo que más se recuerda a ella es su trágico final, enviada a la guillotina. Desde su nacimiento, en 1755, había vivido sumergida en la suntuosidad de la corte vienesa. A los 12 años, supo que iba a ser reina de Francia. A los 14, era una muchacha deliciosamente formada. Su matrimonio con el futuro rey de Francia fue bendecido el 16 de mayo de 1770. Las faltas de la reina de Francia no fueron otras que su constante búsqueda de placeres, sus extravagancias, y su desprecio hacia la etiqueta francesa, derrochadora, imprudente y burlona. Así, la prensa comenzó a pintarla como un ser depravado y que solo buscaba los intereses de la Casa de Austria. La caída de la monarquía se fraguó en pocos meses. Ni Luis XVI ni María Antonieta comprenderían el carácter de los cambios que se avecinaban, provocando así su propia ruina. El conde sueco Axel de Fersen era el encargado de hacer el plan para huir, porque así se tenía en cuenta que la familia real tendría que huir de París. La familia real solo consiguió llegar hasta Varennes, donde fueron reconocidos y detenidos. Cuando Luis XVI leyó el decreto que lo obligaba a regresar, dijo: «Ya no hay rey en Francia». María Antonieta acompañó a su esposo a la prisión, haciendo gala de un valor que ennobleció su figura. María Antonieta aceptó con patética serenidad la separación de sus hijos y la ejecución de su esposo en 1793. Las deliberaciones para su juicio duraron 3 días y 3 noches, siendo por fin declarada culpable de alta traición. Y así, el 16 de octubre de 1793, a media mañana, sería exhibida por las calles de París, para después subir lentamente los peldaños del cadalso, redoblarían los tambores, caería la cuchilla y su cabeza ensangrentada sería mostrada a la multitud. Yo creo que con esta información queda más que claro quién fue María Antonieta, qué hizo María Antonieta y cuál fue su trágico final. Después de todo, reina de Francia. Luis XVI, rey de Francia, de 1774 a 1792, derrocado durante la Revolución Francesa y decapitado. Nació el 23 de agosto de 1754 en Versalles. Es nieto de Luis XV. Al fallecer sus dos hermanos mayores y su padre, único hijo de Luis XV, se convirtió en el delfín, o sea, príncipe heredero. El 16 de mayo de 1770 se casó en la capilla de Palacio Versalles con María Antonieta, hija menor de archiduquesa María Teresa de Austria. El matrimonio no fue consumado hasta 7 años después de la boda, cuando ya había sido coronado y tuvieron 4 hijos. En los primeros años de su reinado, las reformas económicas liberales que intentaron sacar adelante sus ministros Turgot, Malesherbes y Necker para reducir el déficit
público tropezaron con el recelo de la nobleza. En política exterior, ámbito regido por vejenes, Francia desempeñó un excelente papel en la Guerra de Independencia norteamericana, de 1778 a 1783. La persistente resistencia a los privilegios a la liberación de la economía desencadenó una crisis política interna que obligó a convocar los Estados Generales convertidos en Asamblea Constituyente en 1789. El rey fue mejor considerado tras decretar el voto doble del tercer estado, pero pronto fue atacado tanto por el estamento como por los aliados. Una vez iniciada la revolución en 1789, el rey no pudo frenar el tercer estado y los incidentes se precipitaron. El 14 de julio de 1789 tuvo lugar la toma de Bastilla tras el levantamiento de octubre. Se instaló en París y fingió aceptar la Constitución de 1790. Sin embargo, tras su aparente conformidad, Luis XVI había pedido ayuda a los monarcas extranjeros e intentó huir de Francia, pero capturado por los Varenes, se produjo entonces la suspensión de la realeza y una aguda polémica sobre la conveniencia de mantener a Luis XVI en el trono. Volvió a reinar en 1791, con unos poderes tan escasos que él mismo urdió intrigas para llevar el país hacia la anarquía. En 1792, tras el asalto de Tulleres, fue suspendido definitivamente, juzgado por el delito de traición y condenado a morir en la guillotina. Luis XVI fue guillotinado en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, el 21 de enero de 1793. Primero de la República, sus últimas palabras fueron: "Pueblo, muero inocente". Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 y falleció el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena a manos de los ingleses. Napoleón Bonaparte fue parte de los 5 miembros del directorio y gracias al golpe de estado que él realizó, llamado el 18 de Brumario, eso hizo que lo nombraran primer cónsul. Después, eso fue en 1799 y después en 1804 fue nombrado emperador de Francia y en 1805 fue nombrado rey de Italia. Sostuvo esos 2 cargos hasta 1815, porque fue en esa época que fue derrotado junto con su ejército napoleónico en la batalla de Waterloo en Bélgica el 17 de junio de 1815. Entonces, como fue derrotado por los ingleses lo desterraron en la isla de Santa Elena, donde él falleció. Y sin olvidar que para muchos Napoleónico fue un gran personaje, pues él creó el Código Napoleónico, que ayudó mucho a Francia y a Europa, a toda Europa y también a América, pues ellos se copiaron de algunos puntos de este código. Dado que el factor detonante de la Revolución Francesa fue una crisis financiera, uno de los personajes importantes fue Jacobo Necker, quien en 1777 fue nombrado Controlador General de Finanzas. Al querer modificar los sistemas financieros franceses, tras su declaración protestante dirigida al rey, Luis XVI lo obligó a dimitir por ser protestante y reprender a María Antonieta por los gastos que se iban en sus extravagancias, los cuales suponían grandes deudas al Estado, por los cuales más tarde se iniciaría la Revolución Francesa. En 1788, Francia se declara en bancarrota. El mismo Luis XVI nombró ministro de Estado a Jacobo Necker, el cual le recomendó convocar a los Estados Generales. Dado los nuevos proyectos radicales que él nuevamente propuso, en 1789 volvió a despedirlo, y 3 días después se dio la toma de la Bastilla, ante el gran descontento que su despido provocó en el pueblo, ya que este tenía gran popularidad entre el mismo pueblo. Esto desencadenó el inicio de la Revolución Francesa. 3 días después, el 16 de julio de ese año, fue llamado de nuevo al poder, sin embargo, no pudo frenar las revoluciones. Esto se debió realmente a que el pueblo ya estaba harto,
no era posible que los mismos reyes fueran quienes estaban llevando a la misma Francia a la ruina.